Muy buenos días, ese es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy vamos a hablar un tema tan importante como es el tema de la educación en América Latina, el rol que tiene justamente la educación para la inclusión social de nuestros pueblos, y para ello tenemos como invitados a la doctora Claudia Matos. Ella es profesora de la Universidad Católica de Chile, directora del proyecto Anillos y Normalidad y Diferencias y Educación, y ella es PhD, doctora en educación de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en Estados Unidos, y con ella vamos a hablar justamente sobre la situación de la educación en América Latina. Antes de ingresar a la entrevista, vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana es Kim Jong-un, el hijo de Kim Il y el nieto de Kim Il-sung. El presidente de Corea del Norte ha hecho noticias esta semana por el reinicio de esta serie de confrontaciones bélicas con Corea del Sur. En esta oportunidad, a raíz de algunas operaciones de entrenamiento de Estados Unidos y Corea del Sur, al gobierno norcoreano lo ha visto como una amenaza y comenzó a lanzar misiles y bombardear el territorio surcoreano como una forma de represalia. Esto ha sido respondido por el gobierno de Seúl, y en la actualidad hay un temor en la comunidad internacional que esto pueda escalar. Veremos si es que este acontecimiento, este enfrentamiento entre ambas Coreas, simplemente es una llamada de atención acerca de lo que es la situación tan delicada de paz que hay en la península coreana. Como sabemos, Corea del Sur y Corea del Norte no tienen un acuerdo de paz, están técnicamente aún en guerra desde la década de 50. Veamos ahora la cifra de la semana. Y la cifra de la semana son 69. El gobierno de Colombia, del señor Juan Manuel Santos, ha sido acusado nada menos porque en las Naciones Unidas de este año nada más de haber muerto, haber sido asesinado 69 defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Este llamado de atención de las Naciones Unidas nos recuerda que Colombia, pese a su proceso de paz, sigue siendo un país violento donde ser defensor de derechos humanos y líderes sociales trae alto costo. Dicho esto, vayamos a la entrevista. Doctora Matos, muchas gracias por su presencia aquí en nuestro programa Antena Internacional. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted ha venido justamente por el Ministerio de Justicia a un seminario y queremos aprovechar su presencia para hablar un poco el tema de lo que es el tema de la educación y América Latina, pero vamos a comenzar específicamente por el tema de su experiencia. Usted proviene de Chile y en Chile está sucediendo en estos momentos un fenómeno que hay que destacar en la región, que es el proceso de reforma de la educación impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cuáles son las bases de esta reforma de la educación en Chile? ¿Por qué debería reformarse la educación en Chile en estos momentos? Bueno, yo creo que esto parte de, yo diría el 2006 es el inicio de cómo, ¿no es cierto?, los movimientos estudiantiles, y ya estamos hablando de estudiantes de establecimientos escolares, no universitarios, empiezan a impulsar esta forma de cuestionar de cómo el sistema educativo segrega a propósito, ¿no es cierto?, de cómo los estudiantes pueden y deben ingresar a los establecimientos escolares. Y yo creo que hoy día, a la fecha de poder comenzar esta conversación acerca de cómo reestructurar el sistema educativo, parte a propósito de estas movilizaciones, lo que yo creo que es un valor en sí mismo. Ahora, en lo que estamos en este minuto, es todo un proceso de conversación, tanto en la reforma de lo que es la carrera docente propiamente tal. También está todo el tema de la educación superior, que también está siendo un tema bastante
intenso en la discusión legislativa. Y el tema de la ley de inclusión escolar, que es una de las leyes que ahora hace poco fue aprobada y que empieza a funcionar en marzo del 2016. Correcto. Comencemos tal vez por la reforma de la educación básica primaria, ¿no? Tengo entendido que desde ya mucho tiempo la educación pública en Chile ya no es tan pública desde el gobierno militar de Augusto Pinochet. Hay colegios privados, igual que hay universidades privadas, ¿no es así? Más que todo en la educación superior, sí, la educación costaba y había que pagarla, ¿no es así? El tema económico, de acuerdo a su experiencia de estos años en Chile, ¿ha sido un modelo que excluía a las grandes mayorías? Bueno, yo creo que lo que hace la dictadura en su momento, cuando plantea esta ley constitucional en relación a la educación, lo que hace es establecer, ¿no es cierto?, un mecanismo en donde el mercado regula el tema de la composición administrativa de los establecimientos escolares. Entonces, en ese sentido, lo que tú indicas de que la educación pública en realidad es bien entre comillas, en el sentido de que al producir esta nueva estructura administrativa en donde existen los colegios privados, luego los particulares subvencionados y los municipales, se reestructura de una manera, ¿no es cierto?, que hace de que exista de manera legal la posibilidad de que los establecimientos escolares discriminen a qué estudiantes entran a qué establecimiento. Eso es algo que se está tratando de recuperar a propósito de esta ley de inclusión escolar, que una de las cosas, son dos orientaciones clave que tienen. Una es el tema de la no discriminación o la discriminación arbitraria, va a regular esta función, y lo siguiente es el tema de la gratuidad progresiva, que en el fondo la idea es poder ir reestructurando el sistema, cosa de que efectivamente la idea de la escuela pública vuelva a ser una opción. ¿Cómo han podido o cómo están enfrentándose el tema del dilema de la gratuidad de la enseñanza y la calidad de la enseñanza? Generalmente, dado nuestra experiencia en América Latina, si quieres algo de calidad cuesta, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está enfrentando este tipo de dilema que enfrentan otros países Chile? Bueno, yo creo que bueno, el tema de la calidad es un gran tema, ¿ya? Ahora yo creo que eso tiene distintas formas de enfrentarse. Yo diría que en este minuto, por ejemplo, toda la discusión que hay a propósito de la carrera docente va alineado con esta idea de que la gratuidad en algún minuto debiera ser total dentro del sistema educativo. Por lo tanto, yo creo que en el tema escolar, el conversar acerca de cómo se debe reestructurar lo que es la carrera docente y lo que implica a los profesores y las profesoras en ejercicio, en términos de sueldo, en términos de distribución de horas, en términos de cargas horarias, etcétera, yo creo que eso va a ir haciendo de que el tema de la calidad tenga una forma de presentarse en el futuro que sea real. Yo creo que ahí el tema de formación docente es clave para pensar en el tema de la calidad. Entonces, claro, hay distintas formas de enfrentarlo. Hay otros que también está toda la discusión de las pruebas estandarizadas, que también desde otra lógica, ¿no es cierto?, también se está pensando que esa es una forma de asegurar calidad. Sumamente cuestionable. Yo en realidad en el tema de las mediciones estandarizadas como producto que pueden generar calidad dentro de los sistemas educativos, yo lo pongo en duda. Correcto. Vayamos a la educación superior, que también es otro de los frentes en el cual la presidenta Bachelet está impulsando esta reforma. Le hago una pregunta. ¿El mercado es el único criterio para determinar acerca de la orientación de las universidades? En el caso de Chile, a propósito, ¿no es cierto?, de toda esta reestructuración que estábamos conversando acerca de que parte con la Ley Orgánica Constitucional de Educación, claro. Ahí lo que se hace, ¿no es cierto?, es que la educación superior queda constituido como un mercado desregulado, en donde a propósito de esto mismo aparecen muchas universidades privadas en Chile, lo que hace también un desequilibrio en términos de pensar en el tema de calidad, en pensar el tema de la gratuidad, etcétera, que es una discusión ahora que está en este minuto ocurriendo. De hecho, ahora hace una semana atrás, el Ministerio de Educación envió a las universidades un documento
de discusión para que las universidades propongan o de alguna manera contraargumenten aquellas opciones que están presentando desde el Ministerio de Educación a propósito de la reforma en educación superior puntualmente. Y ahí tienen una línea, ¿no es cierto?, de presentar desde el pensar la misión o la visión de la educación superior en Chile hasta cosas más puntuales que tienen que ver con la estructuración ya más financiera de cómo se va a trabajar el tema de la gratuidad en la educación superior. ¿Qué tanto éxito ha tenido la presidenta Bachelet en pedir recursos, aumentando el impuesto a los sectores empresariales que durante estos años habían tenido una serie de excepciones y habían podido tributar más de lo que realmente lo hacían? ¿Ha tenido éxito en recoger este financiamiento de esta reforma educativa? Bueno, yo creo que ahí también, esa es una discusión que yo diría que todavía está en un proceso, porque el tema de, por ejemplo, a qué tipo de universidades es que el Estado va a apoyar, esa es una discusión también que es sumamente interesante, pensando que existe toda esta variedad, ¿no es cierto?, de formas de administrar la educación superior en Chile. Por lo tanto, yo diría que esa es una discusión que todavía está en proceso, que es muy compleja, porque efectivamente el cómo se distribuye la plata del Estado para financiar qué tipos de proyectos institucionales en las universidades es un tema que yo creo que no va a ser poco tiempo el que se esté discutiendo. Así que yo creo que ahí hay que tener un poco más de paciencia para ver cómo vamos a resolver ese tema. Aquí existen tres actores bastante identificados. Por una parte el Estado, estableciendo políticas dentro del ramo. Existe el sector privado y existe también la población en general y sus organizaciones, etc. ¿Cómo ha podido Chile, siguiendo el tema de lo que es el mercado, encarar el problema de tener profesionales lo que realmente van a tener una oportunidad laboral? En el Perú han existido una explosión del mercado de profesionales que finalmente más se orientaba a profesiones clásicas en el cual había una sobresaturación de algunos mercados, profesiones hechas para unos mercados, y por otra parte había otras necesidades poco atendidas, principalmente relacionadas a carreras técnicas, ¿no? Entonces, ¿cómo está encarando este problema? Es que el mercado laboral que señala a las empresas privadas va a ser el principal guía en el cual las universidades se van a orientar. ¿Cuál es el papel del Estado dentro de este panorama? Bueno, yo diría que la forma de regular el tema de los egresados de las universidades o de la educación técnico-profesional, yo diría que es bastante variable. O sea, hay una forma, ¿no es cierto?, en que una puede hacer tener una idea acerca de cuáles son las carreras que están siendo más valoradas, las que no. Pero también hay un tema, yo diría, que tiene que ver con la sobreespecialización. O sea, por ejemplo, en Chile uno de los temas que es bien recurrente tiene que ver con, por ejemplo, toda aquella gente que sale a hacer doctorado o posgrado y luego vuelve y se encuentra con que no hay lugares donde acoger a estos profesionales que ya vienen, ¿no es cierto?, con un plus en términos de formación y especialización. Entonces yo diría que en la medida que una parte desde arriba y va para abajo, o sea, obviamente hay algo que está sucediendo y de cómo el mercado laboral se está abriendo o está recibiendo la sobreespecialización para cargos bien puntuales. Doctora Matus, vamos a hacer aquí una pausa y retornamos con nuestra entrevista. Okay. Regresamos en unos minutos. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud. Tendremos un programa de rock,
un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa... Retornamos aquí a nuestro programa Antena Internacional. El día de hoy estamos conversando sobre el tema de la educación en América Latina con la doctora Claudia Matus. Ella es profesora de la Universidad Católica de Chile y está en nuestro país justamente para un evento que ha organizado el Ministerio de Justicia, que es el tema sobre derechos humanos y políticas públicas que se está realizando en estos días en Lima. Doctora Matus, vamos a hablar un poquito de América Latina. En un continente donde hay tantas diferencias económicas, no lo decimos nosotros, sino están las estadísticas, es una de las regiones más desiguales del mundo, donde existe tanta diversidad de culturas, tantas diferencias sociales, el tema de lo que es la inclusión, ¿qué tan importante es? Bueno, en ese sentido yo creo que la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acá en Perú a mí me pareció sobresaliente. O sea, yo creo que el gobierno organice, ¿no es cierto?, estas discusiones y logre congregar lo que hace la academia, en este caso a partir de la investigación, que es por la razón que yo estoy acá, a propósito del proyecto Normalidad, Diferencia, Educación, en donde hacemos un esfuerzo importante para poder problematizar estos temas justamente que tienen que ver con cómo repensar el tema de la inclusión en nuestros países, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo que tú decías, el tema de la segregación, que justamente ayer conversaba con una de las personas que estaba también en la conferencia, de pensar de que, por ejemplo, en Chile, el tema de cómo el sistema educativo segrega a los estudiantes, es un tema que hay que ponerlo dentro de la conversación, aun cuando, ¿no es cierto?, una podría pensar que es un país que está nombrado de cierta manera como eficiente, que tiene una economía robusta. Sin embargo, cuando uno va a mirar el tema de educación y ver cómo desde el mismo sistema que busca, ¿no es cierto?, el que las personas, los estudiantes tengan una posibilidad de posicionarse en el campo laboral, aún así el tema de la segregación se vuelve a reinstalar en el propio sistema educativo. Ese es un problema que de alguna manera hay que hacerse cargo. Y nosotros en ese sentido, desde el proyecto Normalidad, Diferencia, Educación, justamente lo que estamos haciendo es un trabajo, aparte de trabajar con escuelas, con profesores y profesoras en ejercicio, también estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Educación, en donde ellos, que es la División de Educación General, que congrega a todos los sectores de educación primaria y secundaria, están, a propósito de la reforma educativa, están planteando la necesidad de que se reestructure el relato de la inclusión dentro de la reforma educativa, lo que ya parece significativo en el sentido de que
se han dado cuenta que en todos estos años, que yo diría que desde el 2005, que ya hay una intencionalidad clara del Ministerio de Educación para proponer políticas que tengan que ver con el tema de la inclusión. A partir de ese momento y los últimos 10 años, hay una necesidad de volver a remirar qué es lo que estamos entendiendo por diversidad, inclusión, diferencia desde las políticas públicas. Es interesante que usted menciona, porque desde la percepción de fuera de Chile, hay la percepción de que Chile es un país homogéneo, uno de los más homogéneos en la región, y si donde usted ve, digamos, segregación en este país más homogéneo, ¿qué podemos esperar de otros países, ¿no? O sea, me parece que aquí es el caso de la prueba en el cual uno de los países más homogéneos hay segregación, entonces podemos decir pues que en los demás países también existe, Sí. ¿no? Concretamente, ¿cree que el tema de la segregación en América Latina es un tema económico? Bueno, yo creo que el tema de clase social es vital en esa discusión. O sea, yo creo que esa ficción de que Chile es un país homogéneo, yo creo que está sumamente vinculado con el tema de quizás más en términos raciales o étnicos, pero eso también yo diría que es una falsa idea que se tiene de Chile. Ahora, yo creo que el tema de clase social en nuestros países es clave para pensar en el tema de la segregación. Al menos, por ejemplo, el tema de cómo en Chile se estructura, lo que comentaba recién, el tema de cómo se estructura administrativamente los establecimientos escolares, eso está profundamente ligado con clase social. O sea, si una persona con cierto estereotipo, ¿no es cierto?, tú sabes inmediatamente, puedes más o menos adivinar de qué colegio viene, en qué barrio vive, o sea, toda esa figura obviamente tiene que ver con muchas otras categorías, pero yo diría que el tema de clase social es vital para entender cómo se segrega a los estudiantes. En países como Perú, Guatemala, México, donde existe una población indígena significativa, parece mucho más complejo ese tema de lo que es la diferenciación, donde lo económico se mezcla con lo étnico, lo cultural y lo racial. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, yo creo que eso es lo interesante de complejizar el tema de cuando hablamos de inclusión o diversidad, qué sé yo, porque así como tú mencionaste por lo menos 5 categorías que están en juego cuando estamos, ¿no es cierto?, hablando de nuestros estudiantes o de la composición de las escuelas, el tema de ver cuál es la categoría que está primando para poder juzgar o para poder, ¿no es cierto?, atribuir condiciones especiales a los estudiantes, yo creo que eso es vital. Yo diría que no es solamente una categoría, sino que un conjunto, ¿no es cierto?, de dimensiones, raza, género, sexualidad, clase social, que van a ir, ¿no es cierto?, haciendo que los estudiantes puedan ser definidos y con cierto estatus dentro de la composición cultural y social de las escuelas. Yo sé que es difícil hacer una evaluación general en América Latina de las políticas públicas al respecto de cada país, pero sí puede darnos tal vez algunas líneas generales. ¿Cuáles han sido justamente las políticas públicas de los países en América Latina que han carecido principalmente en tratar de poder encarar este tema de la diversidad? Yo creo que ahí la discusión o la conversación tendría que ver con que yo diría que en nuestros países en América Latina siempre ha operado como un nivel supranacional que va, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todas estas instituciones internacionales como la OECD, como la UNESCO, que lo que van haciendo, ¿no es cierto?, es generar estas convergencias, las políticas de la convergencia, que es bastante cuestionable para mi gusto. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que ellos han propuesto de manera consistente es una forma de hablar sobre temas de diversidad que neutraliza unas conversaciones que son sumamente importantes para nuestros países, puntualmente, por ejemplo, en la medida en que se plantee de que la diversidad asociada a temas de tolerancia o aceptación al otro, que es más o menos el discurso oficial o dominante, que son justamente estas instituciones que van promoviendo esta forma de hablar, yo diría que eso hay que ponerlo de una manera un poco más compleja. Yo diría que cuando nosotros entramos a discutir, por ejemplo, en casos particulares como en Chile o en Perú, que por las composiciones, ¿no es cierto?, particularmente en las escuelas, yo creo que el tema se agota rápidamente cuando uno intenta tratar de resolver problemas que son complejos, a propósito de estos discursos que son más bien de corte liberal y que tienden a neutralizar, ¿no es cierto?, conversaciones que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con segregación, con sistemas de inclusión y exclusión que son severos en algunos casos. Entonces yo diría que en ese sentido, sí, yo creo que estas instituciones internacionales
promueven o hacen una intervención discursiva en los estados en particular que hace que pareciera que esta discusión es simple, pero al contrario, yo diría que es una discusión sumamente compleja y yo diría que desde nuestras particularidades debiéramos de alguna manera forzar esa política y llevarla a un terreno mucho más práctico, pragmático, crítico para poder resolver problemas serios que tenemos. Correcto. Y por último, no quería terminar sin preguntarle algo de cuál es su percepción de cómo camina las políticas públicas de educación en el Perú, de lo que usted ha podido ver, aunque no es especialista en Perú. Sí. Yo diría que todos los países vamos moviéndonos de alguna manera a propósito de las políticas públicas que tienen que ver con temas controversiales, ¿no es cierto? Que así es como se les ha denominado, pero que tienen que ver con cómo de alguna manera ha ido ocurriendo ya, yo diría como que vamos de alguna manera movilizando ciertas conversaciones. Estoy pensando un poco, por ejemplo, que en Chile el tema de la ley de antidiscriminación, que yo me imagino que algo que ustedes también están en conversación acá en Perú, eso, por ejemplo, plantea una nueva fórmula para pensar cómo se produce lo cultural y lo social en nuestros países. Yo diría que en la medida en que las discusiones vayan apareciendo recurrentemente en los países vecinos, de alguna manera van forzando a que las discusiones en particular, por ejemplo, en Perú van a tener que ocurrir y a corto plazo, por decirlo de alguna manera. O sea, por ejemplo, el tema de la conferencia esta que organizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me parece que es vital. O sea, debo decir con mucho... el tema, por ejemplo, que haya un gobierno presentando una discusión a nivel académico de profesionales que trabajan en el gobierno, planteando el tema de los derechos humanos como una forma importante de crear Estado, me parece que es brillante, es una forma, ¿no es cierto?, que nosotros también debiéramos replicar. Entonces, en ese sentido, yo diría que en particular lo que he podido conversar con gente, sobre todo del Ministerio de Educación, yo creo que es muy importante ir viendo cómo se va haciendo lo social y lo cultural en Perú a propósito de lo que los estados están pensando como importante o relevante. En ese sentido yo creo que, al menos por lo que he visto hasta ahora, me parece genial el trabajo que están haciendo. Correcto, doctora Matus. Yo quisiera agradecerle su presencia aquí en el programa y vamos a ver si es que evoluciona este tema de la diversidad dentro del tema educativo y qué aristas vamos a tener en el futuro. Nuevamente mi agradecimiento aquí en el programa Antena Internacional, será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Y con ustedes será hasta el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.